Muy buen día, estimados estudiosos y estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera sesión sincrónica de la asignatura de Estadística y Probabilidad. Permítame, voy a dar aquí un... Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de todos los elementos importantes que tiene este módulo 2, que es la parte de probabilidad y la parte combinatoria. Por ende, también pues hablar digamos, de los elementos puntuales de las actividades. Entonces le doy la bienvenida. Recuerden que esta sesión sincrónica está siendo grabada, queda guardada y por ende al final de la sesión sincrónica o el día de mañana ya les aparece un link, una parte de... en anuncio les va a aparecer el link de esta sesión sincrónica. Muy buenas tardes, Xiomara. Entonces, para tener presente eso. Bueno, quien les está dando la conferencia o la videoclase del profesor Fernando Torres y las está acompañando durante este proceso. Bueno, entonces, como lo decía anteriormente y lo mencionaba, el objetivo es muy sencillo, pues es explicar los conceptos básicos de la probabilidad a través de ejercicios que se desarrollen de pronto contenidos del módulo número 2 en el curso de Estadística y Probabilidad. Fuera de esto, también es importante, como lo repetí en el encuentro sincrónico anterior, normalmente yo siempre establezco la parte de la explicación y al finalizar, pues hago una explicación de la actividad a realizar, en este caso, del segundo informe de laboratorio. Bueno. Entonces, el orden del día, vamos a hablar de los conceptos o las nociones básicas de la probabilidad. Es importantísimo tener esto en cuenta, especialmente para la presentación de sus evaluaciones, ¿no? Las operaciones, lo que es el concepto de probabilidades, ¿cierto? Vamos a mirar toda esa parte de las propiedades, de lo que es la propiedad, la probabilidad condicional y finalmente cerramos con el teorema de la probabilidad total y de Bayes, que ese es el tema importante dentro del informe de laboratorio. Entonces, ¿cómo vamos a presentar ese informe de laboratorio con este último punto? Bueno. Entonces vamos a empezar. Recuerden, por favor, estar muy atentos. Regálenme acá, voy a dar también, admitir otro estudioso. Entonces está listo. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco de lo que es el concepto de la probabilidad. Cuando hablamos nosotros de la probabilidad, diferente a un concepto técnico, ¿cierto? Un concepto técnico que es la definición, puede ser de un autor específico. Nosotros siempre hablamos del concepto, hablamos de esa palabra probabilidad, ¿sí? Que la probabilidad de que el día de hoy llueva, que la probabilidad posible que me vaya bien o me vaya mal, la probabilidad que posiblemente hoy haya mucha congestión ¿qué? De carros. Entonces, siempre estamos hablando de esa palabra, o sea, siempre nosotros en nuestra vida cotidiana hablamos de la palabra probabilidad, ¿sí? Entonces, dentro del concepto técnico, la probabilidad es el cálculo matemático que mide la posibilidad de que ocurra un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, aquí ya nos vamos a ese concepto técnico matemático. Permítame que están ingresando los estudiosos, gracias. Entonces, bueno, voy a permitir acá. Listo. Bueno, entonces acá es muy fácil cuando hablamos de este concepto, ¿no? Entonces les indicaba que dentro de la parte técnica y especialmente dentro del concepto matemático, nosotros utilizamos la probabilidad para definir o establecer una posibilidad de lo que ocurra a partir de un experimento aleatorio. Ya vamos a tener en cuenta y de hablar mucho de esa palabra experimento aleatorio, ¿cierto? Hay otro concepto importante que no dejo atrás y me parece fundamental que lo tomemos acá en cuenta, y es que la probabilidad no solamente es un cálculo matemático, sino también un experimento aleatorio que es aquel fenómeno en que sus posibles resultados dependen del azar, siendo que no sea posible predecir su resultado con exactitud. ¿Cómo así?
Claro, cuando nosotros hablamos de esos experimentos aleatorios, me explico, tengo una moneda, yo le digo a mi amigo cuál es la probabilidad o a mi amiga cuál es la probabilidad de que al lanzar la moneda me salga sello, ¿cierto? Entonces, ahí ya estoy haciendo un experimento aleatorio, ¿cierto? Y que eso depende del posible resultado que yo pueda predecir. Ah, no, seguramente si yo lanzo la moneda me va a indicar que la probabilidad de que el 50% me salga el sello o que el 50% me salga cara, ¿cierto? Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un dado. ¿Cierto? ¿Cuál es la posibilidad que al lanzar un dado me salga el 2, me salga la cara 3 o me salga el número 6 o me salga el 1? ¿Cierto? Entonces, todos esos elementos es lo que se recibe el nombre de experimento aleatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a predecir algo que no tenemos en el momento. Simplemente cuando sucede, cuando se desarrolla, es que lo vamos a establecer y a comprobar si sí realmente es cierto lo que nosotros indicamos o no, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso del dado, ¿cuál sería la probabilidad que me salga el 3? Pues algunos pueden decir, no, la probabilidad que me salga el 3 son 6 caras, entonces la puedo dividir en un 16% o no, es que es el 50% que me salga 3. ¿Sí? No, entonces eso tiene unos elementos importantes, el concepto de probabilidad. Y ya lo indicaba anteriormente en mi primera intervención, que siempre nosotros hablamos de esa palabra, que no la utilizamos técnicamente utilizando un proceso matemático o un cálculo matemático, pero siempre estamos hablando de esa palabra probabilidad. Pero ¿cómo nosotros representamos ese concepto de probabilidad antes de hablar de lo que es realmente interesante de la aplicabilidad matemática? Cuando hablamos nosotros del concepto de esa parte aleatoria o ese experimento aleatorio, está fijado en unos sucesos o eventos, ¿cierto? Entonces, por ende, todo suceso, ¿cierto? Todo suceso, dame un minuto, por favor. ¿Listo? Todo suceso es un experimento aleatorio, ¿cierto? En cada uno de sus subconjuntos de un espacio muestral, ¿cierto? En este caso, ¿qué significa? Me voy aquí, voy a colocar mi tablerito. Ustedes saben que yo, pues, me gusta mucho que me pueda hacer entender. Nosotros cuando hablamos de esta parte del suceso o el experimento, ¿cierto? Entonces ahí, y hablábamos, por ejemplo, en el caso de la moneda, ¿sí? Voy a hacerlo muy sencillito. La moneda, entonces, esta moneda tiene una cara, que es el sello, y por ende la otra que sería cara, ¿cierto? Por el otro lado. Entonces, aquí yo puedo determinar ese suceso, normalmente siempre se representa por una letra S. ¿Cierto? Que se llama suceso. Ese es el llamado experimento aleatorio, ¿sí? Entonces acá me va a indicar, bueno, esa moneda está conformada por una cara y un sello, ¿cierto? Esas son las dos formas. Esto es el llamado experimento, ¿sí? Eso es el experimento, o en este caso, lo que es el llamado suceso, ¿sí? Eso es. Entonces está establecido por la cara y por el sello. Lo mismo pasa con el dado, ¿cierto? Ah, no, el dado, ¿cuál es el suceso realmente o ese experimento aleatorio? Pues recordemos que el dado está conformado por 6 caras. Entonces una cara, ¿cierto? 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras. Esto es lo que recibe el nombre de un suceso. ¿Listo? Entonces, ahí lo que nosotros empezamos a organizar matemáticamente es, o sea, eso es técnicamente lo que se define la probabilidad. Entonces, está clasificado por esos sucesos que es importante tener en cuenta. Pero hay una clasificación de esos sucesos, ¿no? Entonces, está el primero, que es el suceso elemental. ¿Y qué es el suceso elemental? Dice que cada uno de los elementos que forman parte del espacio muestral. ¿Y quién es el espacio muestral? Este es el espacio muestral, ¿cierto? Todo esto que yo estoy marcando acá es el llamado espacio muestral, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas? El espacio muestral de una moneda, pues es cara y sello. El espacio muestral del dado, pues son las seis caras que tiene el dado. Entonces, ese es el llamado espacio muestral. Entonces, y ahí viene el suceso elemental. ¿Por qué? Porque partir dice es cada uno de los elementos que conforman el espacio muestral. ¿Cómo así? Entonces,
da la aquí ya la probabilidad de que me salga el 1 o que me salga el 2, ¿cierto? Si yo lanzo el dado, ¿cuál es la probabilidad que me salga el 3, que me salga el 4, que me salga el 5, que me salga el 6, o que me salga la cara, que me salga el sello? Esa es lo que es el llamado suceso elemental. Viene otra clase que se llama el suceso compuesto. Aquí este suceso compuesto tiene un punto de valor agregado, es que hay un subconjunto de ese espacio muestral, ¿cierto? O sea que me refiero a que nosotros, perdón, por favor, que estoy listo, gracias. Me refiero acá a este punto importante y es que cuando hablamos de ese compuesto, dice que en cualquier subconjunto del espacio muestral, ¿cierto? En cualquier. O sea que si nosotros lanzamos un dado, ¿cierto? Puede dar la posibilidad, o en este caso no tanto ni un dado, podríamos sacar de pronto dos dados. ¿Cuál es la probabilidad que en el momento, en uno me salga el par y en el otro me salga un múltiplo de 3 o un múltiplo de 2, ¿cierto? Esos son sucesos compuestos. Estoy ya lanzando dos dados. Entonces, acá ya estaríamos mirando la combinatoria o mejor la relación de esos dos espacios muestrales en relación al suceso, ¿sí? Viene un tercer elemento que es el suceso seguro. El suceso seguro, en este caso, se sabe que está formado por todos los posibles resultados de ese espacio muestral. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo ya sé que acá el suceso seguro es que me salga cara o me salga sello. Ahí ese es el llamado suceso seguro, ¿cierto? El suceso seguro es que me salga el 1, que me salga el 2, que me salga el 3, que me salga el 4, que me salga el 5, que me salga el 6. Ese es el llamado suceso seguro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene un suceso que se llama imposible, ¿cierto? Y ese suceso imposible, que es importante tenerlo porque hay una propiedad, la probabilidad que también se utiliza mucho, que es la llamada la propiedad de la parte de imposible, ¿cierto? Y es que no existe la posibilidad de que salga un elemento, ¿sí? Por ejemplo, si yo lanzo un dado, ¿cuál es la posibilidad que me salga el 7? Ninguna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay una cara 7, ¿cierto? Entonces, ahí estaríamos hablando de un suceso imposible, ¿cierto? Entonces, eso es dentro de la clasificación de lo que se llama la parte de los sucesos o eventos en una probabilidad, ¿listo? Bueno, eso es en relación a esta parte. Es de ahí, entonces, podríamos ahora sí mirar a través de lo que es las operaciones o el cálculo matemático, cómo podemos determinar la probabilidad de esos sucesos, ¿cierto? O esos experimentos aleatorios a partir de ese espacio muestral. Entonces, recordemos que hay una ley que se llama la ley de Laplace, y él dice que la ley de Laplace establece la relación entre los casos favorables y los casos posibles, ¿cierto? O sea que si nosotros realizamos un experimento aleatorio, ¿cierto? Hay un N sucesos, ¿cierto? Elementales. ¿Y cuál es el N sucesos elementales? Pues si yo tengo el dado, ya sé que N es igual a 6. O sea que sabemos que hay un número de espacios muestrales, ¿cierto? Y que por ende, pues ahí se puede establecer la probabilidad de que pueda ocurrir o no pueda ocurrir. Entonces, ahí estaríamos hablando de que, permítame acá cierro esta partecita, como para no ir a confundir acá esto y voy a abrir otro pane acá. Entonces, la fórmula, por favor, que vamos a tenerla muy presente, la fórmula de la probabilidad de la llamada ley de Placet, que dice la probabilidad, yo la marco con esto, ¿sí? La probabilidad de ese evento, ¿cierto? Va a estar, ¿cierto? Es igual a que a los casos favorables sobre los casos posibles. ¿Sí? ¿Cómo así? Mire, aquí por ejemplo dice, haya la probabilidad de que al lanzar dos monedas al aire salgan dos caras. Bueno, me voy a adelantar un poquito, pero no quiero, pues la voy a explicar, pero quiero hacer algo primero sencillo, ¿cierto? Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad que me salga el 3? ¿Cierto? Entonces recordemos, voy a hacerlo primero con ese. Si yo tengo el suceso, ¿cierto? En este caso el espacio muestral, que es el dado está conformado por 6 caras, ¿cierto? O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Listo. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Dice que la probabilidad de ese evento, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar el dado me salga el 3? Eso es el ejemplo que yo di. Que me salga el 3. Entonces, recordemos que aquí el espacio muestral viene siendo todo lo que son los casos posibles. O sea que en este caso los casos posibles son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, en pocas palabras o en conclusión, para hacerme entender, el caso posible es todo el espacio muestral, ¿sí? Entonces, en este caso, como hay 6 caras, el dado tiene 6 caras, pues esos son los casos posibles, o sea, 6, ¿cierto? Ahora, si yo lanzo el dado, ¿cuántas caras tiene el número 3? Pues si ustedes miran, solamente hay un 3, un solo 3, ¿cierto? Entonces, aquí colocamos que los casos favorables sería uno solo, ¿cierto? No hay nada más, porque en el momento que yo lance el dado, me da el 3, o en el momento que me salga el dado, el 1, me salga el 2, el 4, el 5 y el 6. Entonces, esos serían los casos favorables. Aquí yo puedo automáticamente dividir, ¿cierto? Ustedes pueden, por favor, es importante tener ahí una calculadora, pero ustedes pueden dividirlo, vamos a hacerlo primero manual, 1 dividido en 6, me daría 0,16, o sea, esto me da 0,16. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí yo lo puedo multiplicar por el 100%, porque hay otro elemento importante y es que las probabilidades se pueden dar, uno, por favor, para tener presente, se puede dar en decimal o se puede dar en porcentaje. Si yo multiplico por el 100%, que es el porcentaje máximo, entonces vamos a indicar que la probabilidad, ojo, de que me salga el 3 en el momento de lanzar el dado es de 16,6%. ¿Listo? Hasta ahí he hecho el ejercicio pequeño. ¿Sí? ¿Listo? Hasta ahí he hecho un ejercicio pequeño. ¿Listo? Ahora, en relación al otro ejercicio, ¿sí? En relación al otro ejercicio, vamos a mirar el ejercicio que tengo en la presentación y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces voy a mirar acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá. Voy a mirar exactamente, voy a coger el ejercicio. Entonces, por favor, me ponen mucha atención acá. Dice, hallar la probabilidad de que al lanzar 2 monedas al aire salgan 2 caras. Yo lo voy a hacer en estilo de diagrama de árbol, ya explico ese tema, lo tengo ahí claro para poderlo explicárselo a ustedes. Pero entonces, la primera moneda, la segunda moneda, quiero hacerlo para poderme hacer entender muy fácil. Entonces, en el momento la primera moneda, pues va a salir cara, sello, ¿cierto? Si yo lanzo la segunda moneda, pues me va a salir una cara, un sello, ¿cierto? Me va a salir una cara y un sello, listo. Ese es un diagrama de árbol rápidamente, pero ya lo explico, no se me van a, vamos que ahí a preocupar, ya lo voy a explicar un poquito más adelante, sino simplemente para poder sacar el llamado espacio muestral, para que poderme hacer entender mejor. Mire acá, este sería el primer espacio muestral, ¿cierto? O sea que puede ser cara, cara, ¿listo? Otro elemento importante puede ser cara sello, mírelo acá. Otro elemento importante puede ser cara sello. Otro elemento importante acá es sello cara, o sea que puede cambiar, pero sello cara. Y el otro elemento fundamental es sello sello. Listo. Listo. Entonces acá organicé mi espacio muestral, ¿cierto? ¿Cuántos son los casos posibles? Los casos posibles es todo ese espacio muestral. Entonces yo voy a indicar que aquí hay un espacio 1, 2, 3, 4. O sea que acá la probabilidad, vuelvo a colocar de color negrito, la probabilidad es igual. Vamos a mirar acá, la probabilidad es igual. Entonces casos favorables sobre casos posibles, los casos posibles serían 4 casos posibles. Y ahora miremos, ¿cuál es la probabilidad que salga 2 caras? O sea, la probabilidad que me salgan 2 caras, ¿cierto? Entonces, aquí cara a cara, aquí cara sello, ya no serviría, sello cara tampoco sirve, sello sello. ¿Cuánta es la probabilidad? Una sola, listo. Una sola, o sea, que me salga, en este caso lo podemos dividir, me daría 0,25,
Recuerden que la probabilidad se puede dar en decimal o se puede dar en porcentaje, que aquí equivale al 25%. ¿Cuál es la probabilidad? Que al lanzar la moneda, las dos monedas, perdón, al aire, me salga ambas caras, el 25%. Entonces, ese es el llamado concepto del cálculo matemático utilizando un experimento aleatorio. O sea, en conclusión, ese es el llamado concepto de la probabilidad. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Por favor, me pueden escribir en el chat. ¿Sí? Listo. Nos vamos un poquito más, Xiomara, vamos a ir despacio. Lo importante es que yo me pueda hacer entender en relación a ir desarrollando la actividad, ¿listo? Entonces, para tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces, vámonos despacito y ya vamos a mirar un ejercicio un poquito más complejo en relación a eso. ¿Por qué? Porque es que los conceptos de probabilidad, pues es las partes, ¿cierto? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que solamente lo que estamos hablando es del concepto de la probabilidad simple, ¿cierto? O sea, aquí hablamos solamente de la probabilidad simple. Entonces acá, ¿cierto? Se me pasó la diapositiva, estamos acá. Vamos a mirar esto. Dice, ojo, dice acá, ya nosotros sabemos qué es el espacio muestral, sin embargo, según Triola, dice que el espacio muestral es un conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio que se representa por una letra S. Lo que yo le indicaba anteriormente es todos los elementos que conforman, o sea, esos casos posibles es todo el espacio muestral y lo está afirmando Triola. Por ejemplo, ahí dice lanzar dos dados y anotar el resultado de la suma de los puntos obtenidos, ¿cierto? Entonces yo lanzo los dados y ¿qué voy a hacer? Pues empiezo a sumar, ¿cierto? Entonces ahí viene siendo 1, 1, o sea, tenemos que formar el espacio muestral, es un ejercicio de 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. ¿Listo? El 2 3, ¿cierto? Se establece una relación, una llamada relación en el concepto de probabilidad, ¿cierto? Entonces, ese sería el ejemplo más usual, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta eso, ¿sí? Y aquí no es de calcular la probabilidad, sino simplemente de sumar. Yo recuerden que aquí está en el primer dado, voy a hacerlo aquí, el primer dado que tiene todos sus elementos en este caso, ¿cierto? Entonces acá vamos, perdón, 5 6. Y el segundo dado, ¿cierto? Entonces lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces viene el suceso, el espacio muestral viene conformado de la siguiente manera. Entonces 1, 1, ¿cierto? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Aquí lo podemos como encerrar en un paréntesis para que nos quede ordenadito. Y 1, 6. ¿Listo? Entonces ya viene en este caso, ya cambia, ¿sí ve? Entonces ya viene el 2, 1, ¿cierto? El 2, 2, ¿cierto? El 2, 3, el 2, 4, el 2, 5 y el 2, 6. Luego viene el 3, 1, ¿cierto? Ya se invierte el 3, 1, el 3, 2, ¿listo? El 3, 3, el 3, 4, el 3, 5, el 3, 6. Luego viene el 4, 1, el 4, 2, el 4, 3, el 4, 4, el 4, 5, perdón, el 4, 6. Y viene el 5, 1, ¿cierto? Entonces hacemos el 5, 2, el 5, 3,
el 5, 4. Entonces, ese es el llamado espacio muestral, ¿cierto? De esa suma de esos dos dados, 5, 5, 5, 6. ¿Listo? Entonces, ahí podríamos automáticamente la multiplicación, ¿no? 6 por 6, 36, ¿sí? Y acá él viene ahora al 6, 1, ¿cierto? 6, 1, el 6, 2, el 6, 3, el 6, 4, el 6, 5, el 6, 6, ¿listo? Y lo que se hace es sumar, ¿no? El 1 más 1, 2, y así sucesivamente. Ese sería el espacio o el ejemplo que se tiene que establecer. Es el llamado, eso es, todo esto que formé ahí es un espacio muestral. Eso se llama un espacio muestral. ¿Listo? Entonces, de acuerdo ahí a eso, pues es lo que se establece como esos elementos posibles de ese resultado en relación a los experimentos aleatorios. Entonces, a partir de esto, es importante tener claridad que la probabilidad se clasifica en dos elementos importantes, en dos clases importantes. Unas llamadas técnicas de conteo y unas operaciones de probabilidad. Aquí es importantísimo tener en cuenta eso. Entonces, nos vamos a ir inicialmente a las técnicas de conteo, ¿sí? Dentro de las técnicas de conteo hay dos elementos, llamémosla de ese estilo, que se utilizan mucho para determinar si el orden o el desorden, de pronto hay algunos conceptos de probabilidad, ¿sí? Entonces, hablamos de las permutaciones y hablamos de las combinaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros miramos acá algo sencillo, dice, mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y bananas, ¿cierto? Porque aquí no importa el orden, si pusimos primero la manzana, si pusimos primero las uvas, si pusimos primero las bananas, o si fue al contrario, primero las bananas, luego las manzanas, finalmente las uvas. Entonces, aquí no hay, o sea, no importa el orden, ¿cierto? Aquí no importa el orden. Entonces, ahí estaríamos hablando de que nos resulta una ensalada. Como nosotros coloquemos o piquemos las frutas, nos va a resultar una ensalada. Sí o sí nos va a resultar una ensalada. Eso tiene un nombre específico y eso se llama combinación. O sea que en la combinación no importa el orden en cómo se pueden combinar los diferentes experimentos aleatorios, ¿sí? Los diferentes experimentos aleatorios. Pero, ¿qué sucede con la permutación? Cuando nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta y usualmente hacemos, a veces las maletas de viaje tienen esos candaditos que se colocan con clave, ¿cierto? Eso sí tiene un orden, ¿no? Y entonces, si usted no le coloca el orden a ese candadito, no le va a abrir la maleta, ¿cierto? Entonces, ahí debe haber exactamente un orden de acuerdo a lo como usted estableció esa clave. O lo mismo, sus claves electrónicas que maneja uno personales, hay un orden y esos órdenes se llaman permutaciones. Entonces, matemáticamente es muy claro, ¿cierto? ¿En relación a qué? A de que la combinatoria, por favor, para tener muy específico este tema, en la combinatoria no importa el orden, ¿sí? En la permutación sí importa el orden. O sea, usted para permutar necesita que haya un orden, si no, no se puede. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, ojalá me esté haciendo entender en esa partecita. Bueno, dentro de las permutaciones, ¿qué sucede? En las permutaciones hay dos elementos importantes o se clasifican en dos aspectos, ¿cierto? El primero es que se puede repetir y el segundo es que no necesita en este caso repetirse, sino que se genera a través de unos o no necesita repetirse. O sea, no se repite y sí se repite. Esos son los dos tipos de permutaciones. Por ejemplo, en el caso de que se repite, o sea, se permite repetir, ¿qué significa? Que puede haber una clave con todos los números en sí, 333, por ejemplo, ¿cierto? O en el caso, si yo quiero en lo de la cerradura o en el caso de colocar una clave en mi maleta de viaje, pues le puedo colocar 3333. Eso significa que esa es una permutación, ¿cierto? Que permite repetir, ¿cierto? Pero también hay unas permutaciones que no, pues no necesitan repetirse y esas, pero sí necesitan un orden.
¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso. Siempre hablamos de esa. Entonces, en la otra, que es lo que indicaba anteriormente, que es la sin repetición, o sea, que no necesita repetirse, por ejemplo, hablamos de los números, ¿no? Hablamos de la combinación de los números, o en este caso, de la relación que se puede tener frente a que, por ejemplo, los tres primeros que llegan de una carrera, ¿cierto? ¿Cierto? El primero, el segundo y puede ser el tercero. Entonces, ahí sea, ahí ya no se puede repetir, ¿no? Porque ya se sabe que el que ganó va a ser el primero. El que llegó después del ganador va a ser el segundo y después del que llegó el segundo va a ser el tercero. Ahí ya no hay una permutación. O sea, hay un orden, dése cuenta que hay un orden, pero ahí no se necesita repetir, ¿cierto? Porque no se puede repetir. O sea, los tres que llegaron no pueden ser primeros. Entonces, esa es una permutación, ¿cierto? Por ende, esas permutaciones se utilizan muchísimo en la manera como yo puedo determinar, permítame, doy aquí listo, admitir. Listo, entonces, ¿cómo se pueden, de pronto, podrían ordenar las 16 bolas de billar, ¿cierto? ¿Cierto? Las 16 bolas de billar. Esas 16 bolas de billar, ¿cómo se pueden organizar? Entonces, aquí hay un elemento importante y es que podemos utilizar la función factorial. Y esa función factorial, ¿cierto? Me permite hacer una permutación. ¿Y qué es una factorial? Permítame acá, ya voy a cerrar esto. Voy a abrir otro país. Entonces, es que yo tengo un valor A, voy a llamarlo A, y le voy a colocar un símbolo acá que se llama como si fuera un signo de interrogación. Eso es una función factorial, ¿sí? ¿Qué significa? Que me va a indicar que yo tengo que multiplicar, ¿cierto? De mayor a menor, ¿sí? O sea, la misma cantidad de acuerdo a llegar hasta la unidad. O sea que aquí podría ser, en este caso, si estamos hablando de 16 bolas de billar, ¿cierto? ¿Cómo puedo permutar esas 16 bolas de billar, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Una función de factorial, o sea, voy a arrancar por el 16, luego por el 15, luego por el 14, ¿cierto? Hasta llegar a ¿qué? Al 1, ¿cierto? O 3 factorial, voy a hacerlo más pequeño, ¿cierto? ¿Qué significa 3 factorial? Pues la multiplicación del 3 por el 2 por el 1, ¿cierto? Es una multiplicación descendente del mismo número para llegar a un total de 3 por 2, 6, ¿cierto? O sea que 3 factorial, o por favor, 3 factorial significa 6, ¿listo? Eso es una permutación en relación a no repetirse, que se utiliza especialmente para mirar las combinaciones o sea, que se tenga presente el orden. Se debe tener presente el orden, ¿cierto? Para ellas. Uno, dos, las permutaciones también tienen una fórmula matemática y esa fórmula matemática depende partiendo del orden, ¿cierto? Que se establece en el caso, por ejemplo, de quién va a ser el primero, el segundo y el tercero de una carrera de atletismo o de una carrera de ciclismo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un orden importante y es que las permutaciones se parten en relación a la siguiente fórmula. Vamos a mirarla fácilmente, esa siguiente fórmula, y qué me permite hacer. Entonces, vamos a mirar a ver qué es lo que me está indicando esa fórmula acá aparte, ¿cierto? Que quiero tratar de explicarla acá. Me dice que la permutación establece que un número de qué. En este caso voy a hablar de un valor n, ¿cierto? ¿Cierto? Que va a ser el número de elementos, o en este caso del experimento aleatorio, y de eso puedo sacar una parte pequeña. Ojo, porque acá esta fórmula me está indicando que lo que significa es que no estoy repitiendo, pero sí debo tener en cuenta su orden. Debo tener en cuenta su orden, ¿cierto? Para tener muy presente eso. Entonces, ¿esto es igual a qué? Entonces, vamos a indicar que esto que está aquí es igual a la permutación, ¿cierto? De R, ¿cierto? O sea, n igual a ¿qué? A n factorial. Ya saben cómo sacar ese factorial. Y lo dividimos por la diferencia de n menos r, ¿cierto? Factorial. Esto que estoy marcando acá de color rojo es la fórmula para determinar una permutación si se necesita o si hay más elementos
¿qué debemos utilizar de un experimento aleatorio, pero que se necesite un orden? ¿Listo? Que se necesite un orden. Vamos a mirar a ver si aquí hay un ejemplo. Bueno, antes de los ejemplos, vamos a mirar lo que es el concepto de combinatoria. Recuerden que el concepto de combinatoria ya sabemos que no necesita un orden, que por lo tanto pues se puede agrupar o dividir en varias formas, ¿cierto? Lo mismo, se pueden repetir o se pueden sin repetición, pero recuerden que esta parte de la combinatoria sí establece, o sea, no necesita el orden lógico como en la permutación. Entonces acá lo es más fácil, maneja la misma expresión matemática, pero hay una diferencia, y es que en este caso, dense en cuenta que en la permutación no nos fuimos a combinar, ¿cierto? Simplemente nos vamos directamente a permutar la función como tal. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Entonces vamos a mirar acá en esta parte. Dice que la combinatoria acá, en este caso, ¿de quién? Del número de eventos, ¿cierto? O sea, ese número de experimento aleatorio por la pequeña r, que esa r es lo que nosotros vamos a definir como un pequeño subconjunto de ese experimento, ¿sí? De ese experimento. Ya voy a mirar la pregunta que puede ser que está ahí, ¿cierto? Entonces, de ese experimento. 1, 2, o sea que viene siendo la combinatoria, permítame por acá que estoy, la combinatoria, ¿sí? ¿De quién? Voy a mirarme acá de nuevo. ¿De la combinatoria de quién? Recuerde que esa combinatoria, perdón, la combinación es igual a la combinación del total del evento, ¿cierto? Del experimento aleatorio frente a ese subconjunto de ese experimento aleatorio, ¿cierto? Que lo vamos a llamar R. Y aplicamos la misma función, pero aquí hay una diferencia que vamos a indicar que es factorial, ¿cierto? Pero vamos primero a determinar el factorial de ese subconjunto o esa subparte de ese experimento multiplicado por la diferencia de esos dos, ¿cierto? O sea, del experimento general menos de ese pequeño o ese subconjunto de ese experimento, ¿cierto? En un lenguaje normal para tener en cuenta, ¿listo? Entonces ahí ya estaríamos indicando de la fórmula de combinatoria. Esta es la permutación y esta es la combinatoria. Permítanme, ahora sí me voy por acá. Bueno, listo. Gracias, Xiomara, muy amable. Listo, no hay ningún problema. Recuerden que la sesión sincrónica está siendo grabada, ¿no? Está siendo grabada para tener presente eso. Vamos a ir a mirar este ejemplo. Yo quiero mirar este ejemplo, quiero que me pongan mucha atención en este ejemplo para poder dar claridad y ojalá poderme hacer entender en relación a la permutación y la combinatoria. Entonces voy a irme aquí a abrir otro tablerito. Dice, ¿de cuántas maneras podemos elegir dos balotas? Ojo, aquí ya vamos a hablar de dos balotas. De la misma urna de 7 balotas, numeradas del 1 al 7 en la urna con única estación, en donde el orden que se extrae la boleta no tiene ninguna incidencia. O sea, significa que yo no saco la amarilla, saco la roja, saco la verde, o saco el 1, saco el 2. O sea, está la enumeración de las balotas, pero no importa el orden. ¿Listo? Dice ahora, ¿de cuántas maneras? Ojo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ahora, aquí hay algo interesante, y es que de esas, ojo que por acá me dice, ¿de cuántas maneras podemos elegir dos balotas? Ojo, dos balotas, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer aquí, fácilmente, tenemos las balotas enumeradas del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas balotas están enumeradas, pero no importa el orden. Vuelvo, repito, no importa el orden. Si sale la 7, si sale la 5, si sale la 6 o si sale la 4. Esto sería el llamado experimento aleatorio, ¿cierto? Entonces, me dice de cuántas maneras podemos elegir dos balotas de una urna de 7, ¿cierto? O sea que en este N viene siendo que es el llamado experimento aleatorio, que son 7 balotas, ¿cierto? O sea, están las 7 balotas, ¿listo?
2. Y podemos extraer, ¿cierto? O sea, podemos elegir, ya vamos a elegir un subconjunto, ¿cierto? Es un subconjunto de esas 7 balotas. Entonces vamos a llamarla como R. O sea, 2 balotas vamos a elegir. ¿De cuántas maneras podemos elegir 2 balotas de esa urna que tiene conforma 7 balotas? Entonces aquí hay algo interesante del ejercicio. Dice, con una única extracción. Y donde el orden en que se extraen las balotas no tiene ninguna incidencia. Entonces, automáticamente, ¿qué me está indicando? Que no necesito un orden para poder sacar la balota 1 o la balota 2. O sea, no me interesa si sacó la balota 1, no me interesa si sacó la balota 7 y la balota 3, ¿cierto? O no me interesa si sacó la balota 6 y la balota 1, ¿cierto? Ahí no hay, ¿cierto? Simplemente le está indicando es que de cuántas maneras podemos elegir 2 balotas de esa misma urna. Entonces, eso es la combinación. Si a mí me dijeran, por favor, debe tener en cuenta, ojo lo que voy a indicar acá. Si a mí el problema me dijera, por favor, debe tener en cuenta de cuántas maneras podemos elegir 2 balotas, ¿cierto? De la misma urna, pero que salgan en orden, el 1 y el 2, el 3 o el 4, el 5 o el 6, ¿cierto? El 6 y el 7. Ahí automáticamente me están fijando que hay un orden y ese orden lo debo respetar y ya cambiaría de ser combinatoria a ser una permutación. Entonces, si a mí me marcan un orden, entonces automáticamente ya me pasa a ser una permutación. Entonces, aquí vamos a indicar que la combinatoria, ¿cierto? La combinatoria de 7 y 2, ¿cierto? O sea que es de NR, va a ser la combinada de 7. Ya sabemos que 7 es en este caso el experimento, 2 es el subconjunto, esa parte, igual, ¿a quién? Entonces acá en esta parte vamos a mirar la fórmula que nos interesa, ¿cierto? Como es una combinada, pues esto es igual a qué. Entonces acá miramos que estamos hablando de esta N7, que en este caso, perdón, vamos a borrarlo, de una vez vamos a hacerlo. 7 factorial, ¿listo? O sea, esto es igual a esto. 2 factorial, que viene siendo R, la multiplicación de 7 menos 2 factorial, recuerden, ¿cierto? Recuerden que n es 7, r es 2, ¿cierto? Entonces acá, y ahora sí. Aquí es muy fácil, mire, voy a hacer lo siguiente, 7 factorial, y acá 2 factorial, resto, ¿cierto? 7 menos 2 me da 5 factorial. Listo. Entonces yo puedo hacer aquí lo siguiente. 7, ¿cómo resuelvo este 7 factorial? Este es igual a 7 por 6 por 5 factorial, ¿cierto? ¿Por qué? Ya les digo por qué no necesito hacerlo 4, 3, 2. Porque yo puedo simplificar si veo la posibilidad, porque aquí tengo 2 factorial, 5 factorial. ¿Listo? Entonces, este 5 factorial con este 5 factorial lo puedo simplificar, porque recuerden que está el 5, está el 4, está el 3, está el 2, está el 1. Abajo iríamos en la misma condición. Entonces, no necesito hacer toda esa operación para saber, puedo cancelarlo y me queda 7 por 6, ¿cierto? 7 por 6, ¿sobre quién? Sobre 2 factorial, y 2 factorial es 2 por 1, ¿cierto? Entonces acá 7 por 6 me da 42 y lo divido en 2, pues en este caso, ustedes por favor van sacan su calculadora, lo dividen automáticamente, lo simplifican, pueden hacer y me da 21. ¿Listo? Entonces, acá en este caso, de 21 maneras, ¿cierto? Ojo, de 21 maneras, ¿cierto? Puedo elegir 2 balotas de la misma urna, sin importar el orden. Entonces, ahí estaríamos indicando lo que es una combinatoria. ¿Listo? Bueno, para tener presente eso. Entonces, esos son aspectos importantes que debemos tener en relación a cuando aplicamos una permutación y cuando aplicaríamos la combinatoria. Entonces,
si fuera que les establece el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, el 6 y el 7, entonces ya me cambiaría el sentido. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos hablando de un orden como tal, perdón, no importaría el orden que yo saque los números, sino que aquí sí ya tendría que establecerse un orden de poder organizar. O sea, si a mí me dicen, por favor, de cuántas maneras podemos elegir dos balotas en orden, ¿cierto? Teniendo en cuenta su numeración, ¿cierto? Porque aquí hay que tener en cuenta su numeración con única extracción, o sea, puede ser el 1, el 2, puede ser el 3 y el 4, puede ser el 5 y el 6, sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿de cuántas maneras lo puedo hacer? Entonces ya me cambia el sentido y ahí ya viene siendo una permutación. ¿Listo? Bueno. Viene en otro aspecto, el otro tipo de probabilidades que son las operaciones, ¿cierto? Y acá en las operaciones, ustedes normalmente siempre en sus conceptos matemáticos siempre han sabido que hay unas operaciones que nosotros toda la vida hemos conocido, ¿sí? Y que por ende a veces siempre las estamos empleando en diferentes momentos. Pues aquí también la empleamos, aquí también utilizamos esas operaciones, pero ya le damos un sentido diferente porque ya no hablamos de una unión de conjuntos, ¿cierto? Sino que hablamos, o una unión entre números racionales o reales, sino que hablamos de una unión de sucesos. ¿Por qué sucesos? Porque recuerde que la probabilidad pues, está compuesta por un espacio muestral, o sea, que es llamado por un suceso, donde se establecen unos experimentos aleatorios. Entonces, cuando hablamos de la unión, ¿cierto? Me dice en este caso que son todos los sucesos elementales del conjunto A o del conjunto B, ¿cierto? O sea, si, en pocas palabras, es la unión de todos los elementos que conforman ese suceso, ¿cierto? Esa es la unión. La intersección, ¿qué significa la intersección de esos sucesos? Nosotros ya sabemos que dentro de la intersección pues son todos los sucesos elementales que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B, o sea que pueden estar entre el conjunto A y el conjunto B, o sea que se repiten. Eso es la intersección de esos sucesos. La diferencia, que también es importante tenerla en cuenta de esa diferencia, que en este caso, cuando hablamos de esa diferencia, nos va a permitir que son todos los sucesos elementales, ¿cierto? Que pertenecen a uno, pero no pertenecen al otro. O sea, que pueden pertenecer al suceso A, pero no pertenecen al suceso B. O pueden pertenecer al suceso B, pero no pertenecen al suceso A, ¿cierto? Entonces, de ahí es importante indicar. Por ejemplo, si yo veo acá A, B, C y D como un suceso A y el suceso B, C, D, E, F, G. Si ustedes miran automáticamente la diferencia entre el suceso A y el suceso B es A y B. ¿Por qué A y B? Porque A y B no están en el suceso B, ¿cierto? Entonces ahí está la diferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre B y A? Porque ojo que eso también se puede devolver, ¿no? Pues la diferencia sería F, en este caso, perdón, E, y aunque acá la diferencia viene siendo en este caso A y y la B, sí, la B. Y acá, si fuera B al contrario, o sea, si fuera B menos A, la diferencia tendría que ser, que no se repite, estaría la F, ¿cierto? Y la G. Y la E también. La E no está dentro de la A. Entonces, esos tres elementos de ese suceso son en la diferencia. Y vienen unos sucesos complementarios. Esos sucesos complementarios, bien lo saben, están formados por todos los sucesos de ese experimento general o universal que no pertenecen a un suceso, ¿sí? Llámese A, llámese B. ¿Cierto? Entonces siempre va a establecer que van a sobrar, están por fuera de ese conjunto pequeño, ese suceso, van a estar por fuera y esos pueden recibir el nombre, en algunos se llama el nombre universal, el nombre referencial, un conjunto referencial o un conjunto universal. Nosotros los llamamos siempre unos elementos o unos sucesos complementarios que no están dentro de ese suceso pequeño. Las propiedades, acá yo quiero establecer 5 propiedades que son fundamentales y que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? La primera propiedad que en relación a las
probabilidades son las siguientes. La primera propiedad me está indicando que siempre y cuando, o sea, que todo elemento o suceso de A puede pertenecer a un valor, o en este caso a B, ¿cierto? O sea, que se llamaría el complemento, ¿sí? Ojo, entonces aquí ya dése cuenta que en lo anterior mirábamos el concepto de complemento, ¿cierto? Y acá vamos a definir la fórmula, o sea, que el complemento, ¿cierto? De ese suceso. ¿Y cómo la resuelvo? Des en cuenta que matemáticamente se resuelve de la siguiente manera. O sea, que ese complemento de ese suceso A es igual a 1. Permítanme acá, por favor. A 1, ¿cierto? Menos la probabilidad de A, ¿sí? Menos la probabilidad. Entonces, ¿qué significa? Que yo tomo el conjunto universal, que sería 1. Recuerden que aquí voy a hacer un paréntesis, y es que la probabilidad no supera el 100%, ¿cierto? O sea que en este caso siempre vamos a establecer sobre el 100% o en el valor numérico 1, ¿sí? Recuerden que pueden utilizar decimales que alcancen el valor máximo, que es 1 o el 100%. ¿Cierto? Entonces aquí estaríamos como el complemento del total de ese conjunto, que se llamaría el 100%, menos la probabilidad de ese suceso A, ¿cierto? Ya dependiendo del suceso. Por ejemplo, dice, se sabe que la probabilidad de curar la leucemia infantil es de 1/3. Se sabe que la probabilidad de curar la leucemia infantil es de 1/3. Por lo tanto, la probabilidad de que no ocurra será de ¿qué? Sencillo. Entonces, dense cuenta que no ocurra. O sea, hay otro concepto dentro de esa parte, y es que uno, ¿cierto? Aquí no voy a cerrar toda esta partecita porque necesito hablar de más ejemplos. Y es que aquí vamos a tomar todo el conjunto general, o sea, todas las personas que sufren de leucemia, ¿cierto? Que sufren de leucemia, ¿cierto? Pero el 1, o sea, el 1/3 de esa población, ¿cierto? Infantil, ¿cierto? Se puede curar. ¿Cuál no se puede curar? Entonces, automáticamente los que no se pueden curar son los complementos, ¿cierto? O sea, los que no están ahí. Entonces, 1 menos 1/3. Automáticamente resolvemos esa operación. 3 por 1, 3, menos 1 sobre 3, pues eso me da 2/3, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? Que 1/3 equivale en este caso a 0,33, o sea que estaríamos hablando de un 33% de que que se puede curar, y un 66%, ¿cierto? Que no se puede curar de esa leucemia infantil. Eso es el complemento. Viene un segundo punto. Recuerden que yo hablaba de una clase de suceso, ¿cierto? Y el suceso imposible. Pues aquí también está la probabilidad imposible, ¿cierto? Que significa que es 0. O sea, que nosotros podemos considerar todo un experimento que si yo cojo un dado y lo lanzo, ¿cuál es la probabilidad de obtener 9 o obtener 10? Pues ninguna, porque no existe el 10, no existe el 7, no existe el 8. Entonces, ese es el suceso y esa es la segunda propiedad de la probabilidad. ¿Listo? Siempre y cuando se establezca, sí, no se cumple esa condición. La tercera propiedad, que es importantísima, y es que si A, o sea, en este caso el suceso A pertenece o está contenido, esa C así significa contenida dentro de B, ¿cierto? Dentro de B. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la probabilidad de A debe ser menor o igual a la probabilidad de B, ¿cierto? Debe ser menor o igual a la probabilidad de B. ¿Cómo así? Dice, en el experimento anterior, A, el suceso obtener un número mayor de 4, y B, de obtener un número mayor a 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Recuerden que nosotros miramos en lanzar un dado, ¿cierto? Y el dado tiene su espacio muestral del 1 al 6, ¿cierto? Entonces, dice, sea A el suceso obtener un número mayor que 4, ¿cierto? Y B, ojo, y B, obtener un número mayor que 2, ¿cierto? Un número mayor que 2, ¿cierto? Entonces acá me da la posibilidad, ¿cierto? Que en este caso, pues el número mayor, pues viene siendo la misma característica, sino que se establece la condición, ¿sí? ¿Por qué?
Porque si nosotros miramos acá, la relación viene siendo, perdón, aquí se me fue este signo más, este signo igual. La relación viene siendo que yo establezco de este conjunto un contenido, ¿cierto? O sea, que en este caso sería el 2 y el 4, ¿cierto? Acá sí pueden haber varios elementos importantes que se pueden jugar después del 2 y después del 4. ¿Por qué? Porque, des en cuenta aquí, ojo, dice el suceso obtener un número mayor que 4. Ojo, 1 y 2, ¿cierto? O sea, ¿quién? El 5 y el 6. Está la probabilidad de A, ¿cierto? Que en este caso sería 2 sobre 6, ¿cierto? Porque recuerden que este suceso sería, en este caso, el caso favorable y 2 serían los casos posibles, o sea, que salga 5 y que salga 6. Ahora viene en B, ¿cierto? En B. Recuerden que en B sería 2, o sea, mayor a 2. Entonces estaría el 3, estaría el 4, estaría el 5 y estaría el 6, ¿cierto? Entonces sería 4 sobre 6, ¿listo? Entonces ahí estaríamos obteniendo esas dos probabilidades. Si nosotros la definimos, recuerden que está la condición de que la probabilidad de A debe ser menor o igual a la probabilidad de B. Entonces, ojo, acá me daría automáticamente, yo puedo simplificar, me da un tercio, ¿cierto? 1, 3, y acá estaría la probabilidad mitad 2, ¿cierto? Mitad 3, o sea, de 2 tercios, y automáticamente se estaría cumpliendo la condición, ¿cierto? De un tercio ser menor en este caso, porque no sería menor o igual, sino menor a 2 tercios. Estaríamos cumpliendo esa condición. Viene la cuarta propiedad que también vamos a tener en cuenta y la quinta, y es que aquí hablamos de la propiedad de diferencia. Recuerden que la diferencia es que los sucesos pertenecen a A, pero no pertenecen a B, ¿cierto? Pero aquí hay una operación matemática que me está indicando que la probabilidad de A va a ser igual a menos la probabilidad de la intersección entre A y B. O sea, que tomamos la probabilidad de A y le restamos esa intersección entre esos dos sucesos. Esa sería la diferencia. Y la propiedad 5 dice que en este caso la intersección, ¿cierto? O sea, de que, ojo que acá en esto es importantísimo tener en cuenta que hay una intersección que los valores son incluyentes, o sea, están ahí. Y hay otros valores que son excluyentes, o sea, independientes, ¿sí? Independientes. Entonces, estaríamos indicando que será la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero a esa sumatoria le restamos la unión de esa probabilidad entre esos dos sucesos, entre A y B. Vamos a mirar acá. Dice, por ejemplo, bueno, vamos a tener en cuenta que se nos va a alargar un poquito la sesión sincrónica. Dice aquí, una población del 4% de personas son daltónicas, el 18% hipertensas y el 0%, y el 0,5% son daltónicas e hipertensas. Quiere decir, tienen las dos enfermedades. ¿Cuál es la probabilidad de que una de las personas sea daltónica o hipertensa? Entonces, ahí automáticamente estamos aplicando una propiedad 5 que recibe el nombre de intersección porque estamos manejando que hay una inclusión, o sea, están incluidos esos datos porque hay una excluyente que vamos ya a mirar adelante, más adelantico. Entonces, aquí vamos a hacerlo rápidamente. El otro página. Entonces, aquí la probabilidad de A, voy a colocar la probabilidad de A, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de A dice que es el 4%, ¿cierto? En este caso, el 4%, recuerden que ese 4% es como si ustedes, perdón acá, es como si ustedes cogieran y dividieran, ojo, dividieran 4 sobre 100, ¿cierto? Que por ende ese 4% equivale, ¿cierto? ¿A cuánto equivale en este caso? Equivale a 0,04, ¿cierto? Que es este mismo, 0,04 equivale a 4 centavos. Es como para hacerlo mucho más rápido, ¿cierto? Porque lo podemos hacer también en decimal. Y la probabilidad de B sería, permítame por acá, hay una pregunta antes de continuar. Sí, sí, Tatiana, gracias, sí. Acá, permítanme acá que se me fue. Dice acá,
y el 18%. Entonces, aquí automáticamente, ¿qué sería? Entonces, sería 18 sobre 100%. Recuerden que el 18% es 0,18. 0,18. Listo. Pero habla acá de algo interesante. Dice el 0,5%, ojo, el 0,5% son ¿qué? Entre daltónicas e hipertensas, ¿cierto? Entonces, en este caso, podríamos utilizar fácilmente el 0,5, o sea, lo mismo. Entonces, acá la probabilidad de A, como hay una, aquí en este caso, hay una intersección entre los dos, ¿cierto? Que sería de 0,5, voy a dejarlo en décima, así, igualito sobre 100. ¿Cierto? Porque eso es como si estuviéramos dividiéndolo por 100 para poder determinar eso. Entonces, ahora sí viene la combinación, en ese caso, que es la misma, la intersección viene siendo esa misma unión entre esos dos, ¿cierto? Y acá aplicamos la fórmula. Dice que la probabilidad de que A, ¿cierto? A, O. Aquí me está indicando O. Entonces, cuando me dice O, significa que hay una intersección, o en ese caso, estaríamos estableciendo esa condición, ¿cierto? En esa O, perdón, una unión entre esas dos partes, ¿cierto? Entonces, A, B, entonces vamos a decir que esto es la probabilidad, la quinta propiedad, la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero a ese le restamos la probabilidad de, en este caso, de esa unión, ¿cierto? De la unión de esta partecita que es la probabilidad de A unión B. Listo, entonces acá resolvemos, entonces acá sería 4, como para hacerlo rápido, sobre 100, más 18 sobre 100 y le restamos esta parte de intersección, en este caso le restamos eso, que sería 0,5 sobre 100. Y acá, pues ustedes ya lo saben, son fracciones de igual denominador, entonces dejamos el mismo denominador, sumamos, entonces 4 más 18 me daría 22, menos 0,5 sobre 100. Y por ende, aquí automáticamente me quedaría, ahí podríamos restar fácilmente. Entonces recuerden que también estamos en restas con igual denominador, dejamos el mismo denominador, restaríamos acá 22 menos 0,5 me daría 21,5, ¿cierto? 21,5, 21,5. Si nosotros dividimos la probabilidad o la probabilidad de que la persona sea daltónica o hipertensa, lo dividimos sería de 0,21, ¿cierto? O 215. 0,215, en este caso del 21,5%. Si lo pasamos en este caso a la parte porcentual, sería del 21,5% la probabilidad de que pueda ser daltónica o hipertensa. Entonces estaríamos ahí resolviendo eso. Acá, otra partecita también importante, y es que dentro de la unión, ya aquí por tiempo este ejercicio sí se los voy a dejar de compromiso muy fácil, es muy facilito. ¿Por qué? Les voy a dejar acá una partecita importante. Tiempos y si no, ¿qué sucede? Que ustedes deben, ¿a qué me dice? Si, se desea saber cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un resultado, un número par o un múltiplo, ya sabemos que es una unión o un múltiplo de 3, ¿cierto? Es decir, entonces estaríamos aplicando automáticamente acá esta fórmula, la unión, la probabilidad de A, unión B, viene siendo lo mismo. Entonces la probabilidad de A más la probabilidad de B y le restamos la probabilidad de esa intersección. Listo. Entonces ustedes acá lo que hacen es el suceso A, ¿cierto? Ojo, ya sabemos que en este caso el suceso siempre va a ser 1, 2, o sea, el experimento general, 3, 4,
5 y 6. ¿Listo? Entonces, el A dice que un número, obtengo un número par. ¿Cuáles son los números pares? Recuerde que ¿cuántos números pares hay? 1, perdón, se me fue el 3. 1, 4 y 6, ¿cierto? 1, perdón, 2, 4 y 6. O sea, hay, en este caso, el 2, el 4 y el 6. Y B, les voy a dejar esto y a ustedes lo sacan. O un múltiplo de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Entonces, 3 y 6. Listo. Entonces, ahora ustedes miran la intersección. Listo. Y ya sacan el conjunto. Aquí les dejo la propia que deben utilizar. Listo. Bueno, entonces dentro de ese orden de ideas, pues establece también esta, vamos a mirar este ejemplo. A ver, ¿cómo nos resulta este ejemplo? Dice, de una baraja de 48 cartas, baraja española, se extrae simultáneamente 2 de ellas. ¿Cuál es la probabilidad de que una sea, que las dos sean copas? Entonces acá es muy sencillo. ¿Por qué? Miren aquí, por favor, pónganme mucha atención en este ejemplo. Y es que en este caso, ¿sí? Como, recuerden que, bueno, está la baraja de 48, ¿cierto? De 48 cartas. No es que sea experto en cartas, ¿cierto? Pero aquí dice, se extraen simultáneamente 2 de ellas. ¿Cuál es la probabilidad que las dos sean copas? Ojo, la probabilidad que cuando el momento que se extraigan sean copas, ¿cierto? Entonces, ojo por favor acá, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos, y creo que en este caso, no es que, vuelvo y repito, no es que sea experto en el manejo de cartas, pero sé que hay 12 cartas que son copas. Que trae la baraja, listo, copas. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que ahí vamos, podemos extraer. Entonces, aquí vamos a tener que son excluyentes, o sea, no, aquí no influyen los dos. O sea que aquí vamos a tener en cuenta otro estilo de propiedad excluyente, ¿cierto? Que también es importante que la tengamos presente y es que la probabilidad de que A, ojo, por favor, de que A, ¿cierto? Unida, ¿cierto? En este caso va a colocarle 1, o mejor, A intersección B. Viene siendo, pero ese B, ojo que este B es excluyente de este, o sea, significa que vamos a multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de, en este caso, de B, ¿cierto? Pero normalmente siempre se va a utilizar una simbología que es B sobre A. ¿Listo? Que es importantísimo tener en cuenta eso. Entonces, en A, si nosotros sabemos que en A, la probabilidad en A, ya sabemos que serían las cartas, o sea, las 12, que serían los casos favorables sobre los casos totales, que serían, o los casos posibles, 48. Pero en B hay una dificultad, que la de B sí ya tiene que extraerse de ahí, o sea, ya se saca la probabilidad de B. Aquí ya tendríamos que sacarla, ¿cierto? De la baraja, o sea, las dos, ¿cierto? Las dos, se extraen 2 de ellas, entonces simultáneamente se extraen 2 de ellas. Quiere decir que y las dos sean copas, ¿cierto? Entonces acá automáticamente yo puedo decir que saco una de las 12, ¿cierto? Y una de las 48 cartas, porque puede ser, ¿cierto? Que me salga o sea, estoy indicando que de las 48 sea una que sea copa, ¿no? ¿Listo? Aquí me dice Laura, profe, ¿por qué es intersección? Porque, sí, Laura, aquí hay algo interesante y es que nos dice por qué intersección. Porque en este momento, o sea, en este momento no, cuando nosotros hablamos de incluyente y excluyente, ¿cierto? Incluyente es que hay un valor, o sea, que están contenidas en ese conjunto, ¿cierto? A pesar, o sea, acá si nosotros miramos las 48 cartas están generales ahí, pero son independientes, o sea, no influyen una de las otras, ¿sí? Entonces, no es que yo saco no estoy hablando de la carta, de la numeración, como en este caso. Por ejemplo, yo puedo decir que la intersección es el 6 porque está repetido el 6 acá.
¿sí? Aquí no, o sea, aquí independiente que están las 48 cartas y independiente que están las 12 cartas, o en este caso las 12 copas, no es que sean dependan entre sí, sino son todas independientes. Por eso se habla de excluyente y por eso se habla de esta fórmula. Aquí hablaríamos de por. Estaríamos multiplicándola. Cuando son excluyentes, se multiplican. Cuando son incluyentes, lo que se hace es sumar, ¿cierto? Y restar a esta. Pero esta es una unión. Si nosotros miramos el ejemplo anterior, el que estábamos haciendo anterior, ese es incluyente porque estaría el 0,5 que eran daltónicos y que eran hipertensos, que estaban dentro de esa familia de los enfermos, ¿cierto? Pero aquí simplemente se está estableciendo que salen de ahí. Por esa parte es lo que yo digo acá en esta condición, Laura, y para demás estudiosos y estudiosas. ¿Qué sucede entre las 12? Las 12 copas va a salir una, o sea, automáticamente va a salir una de acá, ¿sí? Entonces ya no serían las 12, sino 11, ¿sí? Ahí es que estoy sacando, excluyendo una de esas, ¿cierto? O sea, ya no la estoy tocando, no la tengo en cuenta, ¿sí? Y como estoy sacando una de las 12, pero de las 48 también va a salir una, independiente ahí, ¿cierto? Entonces ya no quedarían 48 cartas, sino 47 porque estoy extrayendo una de las 12 y una de las 48. Ese es el valor independiente. Eso es lo que se llama independiente en esa parte especialmente en la utilización de poder determinar probabilidades en cartas. No siempre, en el caso, por ejemplo, de lanzar los dados, esas casi no son excluyentes. Normalmente siempre se utilizan en el valor de cartas. Por eso traje ese ejercicio acá para poderlo explicar. Entonces, como aplico esa fórmula de intersección y se maneja siempre la intersección porque recuerde que estaríamos hablando de unas cartas comunes que son independientes, por eso saco una de acá y saco una de las 48, ¿sí? Entonces da la multiplicación de quién, en este caso de esa condición de 12 sobre 48 por 11 sobre 47. ¿Sí? Acá yo puedo automáticamente, para hacer la operación más simple, más sencilla, puedo simplificar. Esto me daría, si yo lo simplifico, lo divido, me daría un cuarto, ¿sí? Automáticamente 48 divido en 12 me daría 4. Entonces me quedaría un cuarto. Por 11, 47 avos. Entonces acá multiplico 11, multiplico ahora 47 por 4, permítanme acá, 47 por 4. Entonces acá me da 188. Listo. Lo divido, esta partecita la puedo dividir. Permítanme acá, voy a dividirla. 11 dividido en 188 me daría 0,058. Listo. O sea que estaría al 5,8%. ¿Listo? No se tienen arriba en cuenta, Laura. Arriba no se van a tener en cuenta. Ojo, se extrae o sea, cuando se extraen en el valor B, Laura, se extrae en el valor B, en la probabilidad B, se extrae una de arriba que serían de las 12, que harían 11, y una de la parte de la tabla general. ¿Sí? No sé, porque lo que me está indicando de 10 sobre 46 significa que estaríamos sacando automáticamente 4 cartas. Y no nos están diciendo 4 cartas, nos están diciendo que son 2 cartas, ¿sí? ¿Y cuál es la probabilidad que sean copas? ¿Sí? Entonces son 12, de las 12 yo saco una y de las 48 yo saco una para completar las 2 cartas. No me están indicando 4. ¿Listo, Laura? Para tener en cuenta eso. En ese ejercicio no se utiliza mucho el diagrama del árbol. ¿Dónde está? Por aquí que se me fue el chat. Juan, no se utiliza tanto el diagrama del árbol.
diagrama del árbol se utiliza mucho más en sentido del manejo de las probabilidades en conceptos más adelante. Vamos a mirarlo para que haga una diferencia entre las dos. Aquí no es tanto el diagrama del árbol porque si no va a ir en pro de poder determinar una probabilidad condicional, que podría llegarse a una probabilidad condicional. Este podría sacarse por una probabilidad condicional, ¿sí? Que también estaría dando la misma respuesta. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, lo que me habla Juan. Entonces, cuando hablamos de los diagramas de árbol, ¿qué significa el diagrama de árbol acá? Que es importantísimo tenerlo en cuenta. Primero, el diagrama de árbol es un método para obtener los resultados posibles de un experimento cuando éste se produce, ¿cierto?, en pocas etapas. Uno, o sea, en poquitas etapas. Por eso hablamos del otro, porque es que el otro podría sacarse y no es sacar de las cartas, ¿no, Juan, en ese caso? Y segundo, ¿cierto? Que cada paso del experimento se representa una gamificación importante. Entonces ahí podríamos establecer un diagrama del árbol, ¿sí? Entonces, fundamental, ese diagrama del árbol se utiliza mucho para definir lo que es el teorema de Bayer. En algunos momentos en ejercicios prácticos se utiliza mucho, pero nosotros utilizamos la herramienta Excel, que es mucho más fácil para calcular lo que es el teorema de Bayer, o sea, se utiliza mucho la herramienta Excel. Entonces, de ahí se puede determinar mucho esa parte. Bueno, eso en relación al diagrama del árbol. Bueno, aquí vamos a mirar otro ejemplo que nos está cogiendo la noche. Bueno, no importa. Vamos a mirar otro ejemplo acá. Listo, acá entonces vamos aquí, Pine. Entonces aquí me voy en esta partecita y dice, una mujer es portadora de hemofilia, aunque la mujer no tenga la enfermedad. Ojo, es portadora, pero no tiene la enfermedad. Puede transmitirla a sus hijos, ¿cierto? Ahora, obtener la trayectoria para este experimento mediante un diagrama del árbol. Ahora, podemos resolver. ¿Cuál es la probabilidad que ningún hijo tenga enfermedad? Uno. Dos, que dos hijos tengan la enfermedad. Entonces, des en cuenta aquí que aquí ya vamos a hacer un ejercicio de diagrama del árbol. ¿Listo? Entonces, sus tres hijos, des en cuenta que hay una secuencia, por eso hay una gamificación. ¿Sí? Entonces, en este sentido, vamos a mirar el primer hijo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar el primer hijo, siempre arrancamos con un puntico. Vamos a decir que en esto sí tiene, ¿cierto?, tiene la enfermedad y no tiene la enfermedad el primer hijo. O sea, puede salir que sí la tenga o que no la tenga, o sea, la probabilidad. ¿Listo? El segundo hijo, pueden salir que sí tenga la enfermedad o que no tenga la enfermedad, ¿cierto? Puede salir que sí tenga la enfermedad y que no tenga la enfermedad. Y el tercer hijo, sí que tenga la enfermedad, que no tenga la enfermedad, que tenga la enfermedad, que no tenga la enfermedad, ¿cierto? Que tenga la enfermedad y que no tenga la enfermedad. Entonces, des en cuenta que estoy formando una gamificación ahí. Que tenga la enfermedad y que no tenga la enfermedad. Listo. El primer hijo, el segundo hijo y el tercer hijo. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a mirar acá. Vamos a sacar el espacio muestral. ¿Listo? Entonces, el espacio muestral, voy a hacerlo en forma vertical como para que nos alcance aquí este tablerito. Entonces, aquí el primero, voy a hacerlo con ese color rojo. Entonces, sí tiene la enfermedad, o sea, los tres hijos salen con la enfermedad, ¿cierto? Aquí nos vamos aquí, dos hijos salen con la enfermedad y uno no. Aquí, este sí, este no y este sí, o sea, sale, el primer hijo sale con la enfermedad, el segundo hijo no sale y el tercer hijo sale con la enfermedad. Aquí el primer hijo sale con la enfermedad y los dos últimos hijos no salen con enfermedad. Aquí el primero no sale con enfermedad, pero los otros dos sí. Acá el primero no sale, el segundo sí sale, pero el tercero tampoco, o sea, no le sale enfermedad. Y acá, bueno, aquí nos fuimos con esta parte. Ahora acá vemos que no sale con enfermedad el primero ni el segundo hijo, pero el tercero sí. Y finalmente, ninguno sale con la enfermedad. Listo. Entonces, si nosotros miramos cuántos sucesos, en este caso el espacio muestral, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Automáticamente podríamos indicar frente a la primera respuesta.
ningún esto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ningún hijo salga con la enfermedad? Entonces, ya sabemos que la probabilidad en ese caso de ese suceso es igual a ¿qué? 8, ¿cierto? Ya sabemos que es 8. Y por ende, ojo, por ende, vamos a mirar que ninguno. Entonces aquí sí salió, aquí sí salieron 2, aquí salieron 2, aquí salió 1, aquí salió 2, aquí salió 1, aquí salió 1, aquí no salió ninguno. O sea que solamente hay uno. Listo. O sea que 1/8, si nosotros lo dividimos automáticamente, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que en este caso el 12.5% de la probabilidad de que ninguno salga con enfermedad, ¿cierto? O sea, que salga con la enfermedad. O sea, de 1/8, ¿cierto? Ahora, miremos la segunda pregunta. 2 hijos tengan la enfermedad. Entonces, miremos los 2 hijos. Este sería 1, ¿cierto? 2, 2, 3, 3, ¿cierto? Mire, está el primero, 1, 2 y 3, porque aquí solamente salió 1, aquí salió 1 y aquí salió 1. ¿Listo? Entonces, la probabilidad, ¿cierto?, de que 2 hijos salgan con la enfermedad sería 3/8. Entonces, lo mismo, ustedes lo dividen, 3 dividido en 8 me daría 0,375, o sea, quiere decir que el 37.5% la probabilidad de que salgan 2 hijos con la enfermedad. Y esa es la utilización del diagrama del árbol. Vemos que para ir cerrando, de que es importante tener en cuenta este tema de lo que es la probabilidad condicional y el teorema de Bayes para poder resolver lo que es los problemas. Entonces, cuando hablamos de la condicional, ¿qué pasa con la condicional? Digamos que cuando hay dos sucesos, A y B, ¿cierto? En el mismo espacio muestral, se llama una probabilidad condicional siempre y en cuenta el suceso A, dado que el suceso A representa un valor, ¿cierto? Influye sobre el otro, ¿cierto? Influye sobre el otro, ¿cierto? Entonces, ahí, cuando hablamos de que este puede ser el A o el suceso A o el suceso B, sí va a influir en uno de esos dos, entonces se establece una probabilidad condicional. Normalmente la probabilidad condicional siempre está con la palabrita o el conector dado, ¿cierto? ¿Dado qué? ¿Cierto? Entonces, ahí ya estaríamos hablando de una parte condicionada, porque está la variable, en este caso puede ser B o puede ser A, o en este caso suceso, condiciona al otro, ¿sí? Entonces lo está condicionando. ¿Cuál es la probabilidad de que un grupo de jóvenes, ¿cierto?, de la universidad, ¿cierto? Dado que sean, dado que estudien ingeniería. Entonces, ya le estoy indicando que ellos deben estar estudiando ingeniería, o sea, los condiciono a lo que yo requiero. Esa es la probabilidad condicional, ¿cierto? Hay una fórmula matemática que me está hablando que aquí la probabilidad de A sobre B, y B en este caso es la parte condicionada, ¿sí? Entonces ahí cuando habla de esa condicionada, ¿qué significa? Que esa condicionada, acá en esa partecita, me está indicando que eso es igual a la intersección. Dese cuenta que otra vez metemos la intersección, la probabilidad de A intersección B sobre la condicionada, o sea, sobre B. Y esa es la probabilidad, ¿listo? Entonces, por ejemplo, bueno, eso ya lo voy a explicar un momentico más adelante con el ejercicio. Dice, viene lo que es el teorema de Total y Bayer. ¿Qué significa el teorema total? En este caso, el teorema de Bayer. Y es que acá se utiliza algo importante, es la relación que se pueda tener dentro de la condicionada, o sea, que nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de esas probabilidades condicionales, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? Que yo establezco unas probabilidades condicionales y ahí esa sumatoria me va a dar ese llamado teorema de Bayer, ¿cierto? Que acá nosotros vemos la fórmula grandísima, ¿cierto? Pero normalmente es muy fácil porque lo único que estamos haciendo es multiplicándola. Recuerden en el ejemplo anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta partecita del ejemplo de las 48 barajas? Dese cuenta que esas 48 barajas solamente estaríamos haciendo el ejercicio condicionado, ¿cierto? Ni siquiera condicionado, sino multiplicativo, y lo que hacemos es dividirlo por
la condicionada, o sea, por esa variable condicionada, ¿cierto? Entonces, en relación al teorema. Por ejemplo, miremos acá esta partecita, y es que en este ejemplo, miremos este ejemplo muy sencillo, y luego miramos la parte de lo que ustedes tienen que hacer en su informe de laboratorio. Miremos ese ejemplo que es muy sencillo. Dice, un gerente de la empresa de transportes S.A. para llegar temprano a su trabajo cuenta con una ayuda de su despertador, el cual consigue despertarlo en el 95% de los casos. ¿Listo? O sea, el 95% de los casos lo despierta. Hay un 5% que no lo despierta. Si oye el despertador, listo. Si oye el despertador, aquí ya está hablando de algo interesante. La probabilidad de que llegue a tiempo es de 0,99 y de lo contrario, ¿cierto? Y en contrario es de 0,5. Si el funcionario no llega a tiempo, se le llama la atención verbalmente. Ahora, si no llega a tiempo el funcionario, ojo, ¿cuál es la probabilidad de que haya oído el despertador? ¿Sí? O sea, que ya lo está condicionando porque arribita dice, oye el despertador. Entonces vamos a mirar aquí, Juan, y para los demás estudiosos, aquí sí les aconsejo mucho utilizar el diagrama de árbol. Sin embargo, en el Excel no se necesita mucho, ¿sí? Porque el Excel nos está sacando la fórmula sin necesidad. O sea, aquí utilizamos mucho lo que es la parte condicionada, ¿sí? Entonces, aquí es importantísimo tener presente eso, nada más. Entonces, vamos a mirar acá. Aquí lo voy a hacer en diagrama de árbol, aquí sí cabe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque des en cuenta que ese funcionario tiene algo importante. El despertador, o sea, hay la posibilidad de que lo escuche, ¿cierto? Estaríamos hablando de un 95%. Lo voy a convertir de una vez en decimal para trabajarlo acá, en 95%, y hay un 5% que no lo escuche, ojo, ¿cierto? Que no, ¿qué? Un 5% no, un 0,5%, porque el 95% es el 5%, que eso equivale a 0,05, ¿no? Entonces acá un 0,05, o sea que equivale al 5%. Ahí está la posibilidad. O sea, que lo escuche, o sea, que lo oye y que no lo oye. Uno, ¿cierto? O sea, que lo oye, sí lo oye y no lo oye. Voy a colocarlo así para tenerlo en cuenta. Pero, ojo, ¿qué sucede? Que la probabilidad de que llegue temprano es del 0,99. Pero en este caso, de que no llegue temprano, ojo, sería del 0,01, ¿cierto? O sea, del 1%, automáticamente. Dese cuenta que lo que hacemos es una diferencia de las probabilidades. Listo, 1. Acá, cuando no lo oye, ¿cuál es la probabilidad que llegue en este caso? Pues de que llegue temprano sería de pronto del 0,5%. ¿Cierto? Y por ende, automáticamente de no llegar en este caso, temprano, acá en este caso sería bueno, de que no lo oiga, ¿cierto? Pero aquí el ejercicio, permítanme acá, dice, en caso contrario, dice la probabilidad que llegue temprano es del 99%, y en el caso contrario es de 0,5%, o sea, de que no llegue temprano es de 0,5%, de que no llegue temprano, ¿cierto? Entonces acá estaríamos hablando de que no lo oye, o sea, que llega temprano, y que no llega temprano también estaríamos manejando ese 0,5%, aunque ese sería el 95% prácticamente, ¿cierto? Del 0,5%. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar la pregunta como así, ¿cierto? Entonces viene la probabilidad, y es que en este caso me va a indicar, ojo por favor, me va a indicar que oye, o sea, voy a hablar de oye S, ¿cierto? Frente a la condicionada de que no llega temprano, o sea, le está indicando que no llega temprano, o sea, pero siempre oye el despertador, ¿cierto? Entonces, aquí automáticamente me estaría indicando que la probabilidad, ojo por favor, ¿cierto? O de no llegar temprano, ¿cierto? Intersección a que oiga
¿cierto? Aquí, bueno, aquí voy a colocar una de no llega temprano. Voy a cambiar esta partecita acá por una partecita. Una partecita acá. No llega temprano, ¿cierto? Frente al que lo 8, ¿cierto? O sea, 8. Voy a colocarlo así porque listo. Y lo dividimos, ya voy a mirar la pregunta. Y lo dividimos por quién. La probabilidad de que no lo oye. O sea, no lo oye. Porque eso es la condicionada acá está, miren. O en este caso sí podríamos manejar esa N. Ay, listo. Entonces, ¿aquí cuál sería? Entonces vámonos aquí al tablero. Des en cuenta a esta partecita, al árbol. 0,95 que lo oye, ¿cierto? O sea, que estaríamos acá. O sea, estaríamos en el valor de la intersección. Ojo, el valor de la intersección. 0,95. ¿Por quién? Por esa condicionada. Y esa condicionada es de que no lo oye, ¿cierto? O sea, del 0,01. Listo. Pero lo vamos a dividir por del 0,95% de que en este caso, pues estaría la probabilidad de que escuchó el despertador, pero lo multiplicamos por, ¿cierto? ¿Por quién? Por lo que no, en este caso no lo oye, ¿no? O no llega a tiempo, que es en este caso el 0,01%, ¿cierto? O que o sea, no llega tarde ahí como tal, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguimos con el 95%, pero lo multiplicamos acá de nuevo por 0,01, porque recuerden que estamos sobre ese valor, ¿cierto? Más, acá más, ojo, de que no lo escucha por ese 0,05, porque estamos hablando de que no lo alcanza, o sea, no escucha el despertador, pero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que no llega temprano. O sea, estaríamos hablando del 0,05, perdón, o sí, por 0,5. Listo. Y entonces acá resolvemos. Ahora sí multiplicamos, permítanme, acá utilizo mi calculadora. Acá, listo. Entonces 0, ya reviso la pregunta por allá, regáleme un segundito, termino esto. Me daría 0,0095. Lo dividimos, lo multiplicamos por este mismo 0,095. Recuerden que estaríamos acá, ¿cierto? O sea, esta partecita, 0,95 sería 0,095 más la multiplicación de 0,05 por 0,5, ¿cierto? Que me da 0,25. 0,025. Y acá sumamos más 0,0095, ¿cierto? Me daría 0,34 por 0,00095. Ahora, si dividimos, y me daría 0,27. 0,27. O sea que me estaría dando el 27% de que, ojo, acá miremos el ejercicio, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que haya oído el despertador? Del 27% la probabilidad de que haya oído. Si no llega tarde a funcionar, ¿cuál es la probabilidad de que no haya oído el despertador? Del 27%. Entonces, listo. Ahora voy a mirar por acá a ver qué me dicen. Sí, o sea, en este caso, Laura, es del 0,5, pero acuérdense acá, por favor, que hay algo interesante acá. Dice, ya sabemos que el de 95%, ¿cierto? Consigue que el despertador
lo escuche, o sea, con ayuda del despertador no en 5% en los casos, si lo oye, ¿cierto? O sea, quiere decir que hay un 0,5% que no lo escucha, o sea, si no lo escucha, pues automáticamente puede llegar tarde, uno, ¿cierto? O sea, que por eso estaríamos hablando de esa condicionada. Segundo, ¿qué sucede acá? Que cuando nosotros miramos esta parte, eh, y es que dice, la probabilidad de que llegue a tiempo es de 0,99, ¿cierto? De 0,99%. ¿Qué quiere decir? De que de pronto no llegue tarde, ¿cierto? O sea que llega a tiempo del 0,99, no llega a tiempo, no llega a tiempo, llega tarde, ¿cierto? Y en este caso del 0,01. Ahí estaríamos estableciendo, o sea, la condición, ojo, de esta por esta, ¿sí? 1, porque esa es digamos que el valor del ejercicio. Segundo, ¿qué sucede con la condicionada? La condicionada me está indicando que no llega a tiempo, ¿cierto? O sea, el no llegar a tiempo, ¿qué significa? Que no escucha, ojo, no escucha el despertador y, y da una probabilidad de que no llega a tiempo que es de 0,5, por eso multiplicamos, pero se suma también la probabilidad de que en la parte de abajo se acondicione la probabilidad de que lo escuche el despertador y que no llegue temprano, o sea, que no llegue a tiempo ¿qué? A la empresa. ¿Listo? Esa es perdón, la parte condicionada. ¿Listo? Ah, entonces, esto es la parte, digamos que teórica. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en Excel? ¿Sí? Entonces me voy a ir aquí a la página de la universidad, en este caso a la asignatura. Por favor, es importantísimo que no, o sea, hay unos trabajos importantes dentro de la actividad número 1, ¿cierto? Que me presentaron unos informes de laboratorio impecables. Los felicito a casi a la mayoría, pero también es importante que me tengan presente las indicaciones que yo doy. O sea, no necesito que se les agrande tanto el trabajo a ustedes, si no, no necesito eso. Necesito es que el trabajo, ojalá, me pueda hacer entender y ustedes desarrollen, o sea, esa habilidad del manejo de la parte estadística descriptiva, ¿cierto? Y para ello es importante pues la aplicación de los ejercicios en Excel y luego hacer el ejercicio también en el formato de laboratorio. Hay un formato que simplemente es seguirlo, o sea, no necesitan irse a hacerlo en una hoja, de pronto en un trabajo completo, no. En el solo formato, ahí van diligenciando todo el proceso. ¿Sí? Entonces, y ahí no se les agranda el trabajo ni tampoco se les complica. ¿Qué vamos a hacer con este informe de laboratorio? Este informe de laboratorio lo vamos a hacer en grupos de 3 estudiosos, ¿sí? De 3, o sea, ustedes pueden escogerse de alguno, pero en el comentario, cuando ustedes me carguen el trabajo, es importante, por favor, les pido ese favor grandísimo, que en el momento que ustedes me carguen la actividad en comentarios, en el momento de comentarios, ahí ustedes me escriban, mi trabajo lo realicé con tal y tal y tal estudioso, ¿sí? De tal manera que yo ya sé que ese trabajo fue realizado por X, Y y Z, ¿cierto? Entonces, ahí ya sé que ese es el mismo trabajo, independiente que ese X, que ese Y, que ese Z suban el mismo trabajo, porque pues lo pueden subir, ¿listo? Para tener en cuenta eso. Es importantísimo. Entonces, acá lo que ustedes van a hacer es descargar. Aquí necesitan descargar la guía de laboratorio, ¿sí? La guía de laboratorio necesitan descargarla. Permítanme acá. Si quieren, claro, Laura, no hay, lo puede subir una sola persona, pero por favor me escriben el nombre en comentario, me escriben el nombre de las otras 2 personas, ¿listo? O lo pueden subir, no importa que lo suban también la otra persona o las otras 2 personas, lo suban, no importa, pero que yo tenga, ya sé que me voy de una vez directo a calificarle a esas 2 personas que sé que es el mismo. Entonces, cierto, para tener en cuenta eso, ¿listo? Bueno. Entonces, lo que les explicaba acá
es que ustedes descargan la guía de laboratorio y en la guía de laboratorio hay unas preguntas muy fáciles, o sea, las preguntas prácticamente del informe es mucho más fácil de lo que yo estaba explicando acá en este momento. Ustedes se van hacia la parte de abajo, acá hay unos ejemplos que coloqué interesantes, ojalá leanlos bien, por favor. Y es lo que deben ustedes resolver, es esa parte donde dice procedimiento a utilizar. Entonces descargan la base, o sea, las bases, descargan la base de datos y deben, entonces seleccionan, dice la edad versus estrato. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada de 20 años, dado que sea estrato 3, ¿cierto? Entonces ya de 20 años, ¿qué hacen? Entonces se van a la actividad 3, descargan la base de datos. Aquí les pido muchísimo que por favor utilicen tablas dinámicas. ¿Cómo es la tabla dinámica? Entonces, sencillo. Entonces, ustedes van, agrupan toda la tabla, ¿sí? Toda la tabla. Bueno, se me fue sin esto. Se van a insertar. En insertar aparece tabla dinámica. Le dan en otra hoja, siempre me gusta ahí para que tengan, entonces ustedes pueden empezar a jugar acá. Entonces yo quiero irme con, en la parte de nombre la voy a bajar acá, ¿sí? Perdón, voy a colocar estrato por acá, que se me hizo el género, bueno, se me perdió el género. Género, a ver si me salen filas, démoslo mejor en columnas, y voy a colocar aquí la estatura en filas, a ver, eso. Pero necesito el conteo, entonces me voy a nombre y lo coloco en valores, listo. Y ya está el conteo, ¿cierto? 50 personas. Dense cuenta que aquí hay unos blancos, ¿no? Unos blancos significa que está, en este caso, está el femenino, ¿cierto? Porque se me fue unos blancos. Debe ser que aquí hay seleccioné algún elemento por ahí que no tenía que seleccionar. Listo. Entonces, bueno, me voy a devolver de nuevo porque me quedaron género, listo. Y voy a colocar la carrera acá en filas. Listo. Y voy a colocar, a ver si de pronto aquí en nombre. Listo, ahora sí. Masculino. Ah, este es el total. Listo. Este es, aquí lo pueden ustedes ajustar, lo cuadran y empiezan a resolver. ¿Listo? Y ese es el informe. Entonces, por ejemplo, le están indicando el informe de laboratorio. Acá. Se me hizo la guía de laboratorio. Me perdió la guía. Listo. Portal la descargo. Entonces, acá en la parte de abajo. Bueno, es EDA estrato. Se me fue. Entonces, por ejemplo, acá de EDA estrato, ¿sí? Entonces, ustedes, EDA estrato. Entonces, me voy a la tabla dinámica. De nuevo, otra vez, dice EDA estrato. Entonces, quito género, quito carrera porque no me sirve, pero estrato social sí necesito y necesito la edad. La edad. Listo. Y ya. Entonces, acá ustedes lo sacan, yo les aconsejo que la saquen aparte, ¿sí? Para que la hagan bonita y se van a responder esa guía. Entonces dice, seleccione la variable edad estrato. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada de 20 años, dada que es del estrato 3? O sea, ojo, dada que es del estrato, entonces de 20 años, mírenla acá, ¿cierto? Y es del estrato 3. Entonces, aquí automáticamente ya es una probabilidad condicionada. Recordemos que la probabilidad condicionada sería la intersección, ¿cierto? En este caso, de A sobre A, B, dividido por en este caso, por el total, ¿cierto? Entonces, aquí nos estaríamos yendo a la parte de dividirlo, ¿cierto? 2 sobre la A, pero es la condicionada, en este caso, sobre 3, ¿cierto? O sea, 2 dividido en 24, que es el total de personas que están en el estrato 3. ¿Listo? Esa es la intersección y este sería el valor de B, porque es condicional. ¿Listo? Para tener en cuenta eso.
Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Eh, Paola, la fórmula es esta. ¿Listo? Todos los puntos que he mencionado, Paola, hablan sobre la condicionada. ¿Listo? Sobre la condicionada. Sobre la condicionada. O sea, la condicionada es todo lo que se habla del teorema de Bayer y total. Porque recuerden que el teorema de Bayer es una probabilidad condicional. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si tienen otra pregunta y si no con esto pues vamos a finalizar la sesión sincrónica por el día de hoy. Recuerden que esta sesión sincrónica la voy a descargar, ya de pronto mañana ya la estaré subiendo a la página, ¿listo? Entonces para tener en cuenta eso. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Dígame, Xiomara, por favor. Sí, es que es muy fácil, Xiomara, es todo prácticamente lo mismo, todo lo mismo. Seleccione la variable edad carrera. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada de 22 años, dado que estudie, todo soy condicional, mire, dado que estudie, ¿sí? Dado que se dedique 30 horas semanales de estudio? Entonces, todos los tres punticos son probabilidades condicionales, o sea, viene siendo la probabilidad teorema de Bayes. ¿Listo? Siempre se deben tomar dos variables, Xiomara. Por eso ahí les indica. ¿Listo? No, no, Laura, si en la, por ejemplo, en la rúbrica dice cuatro problemas, yo sé que les coloqué tres, automáticamente les selecciono que está ok, ¿listo? Como en laboratorio anterior, ¿sí? Entonces, ¿listo? Ahí eso hay que tener ahí. ¿Listo? O sea, digo cuatro, pero normalmente siempre eso les coloco tres, entonces desarrollen tres. Pues, si yo veo los tres ejercicios, pues automáticamente quiere decir que cumplieron con ese requerimiento. Listo. Bueno, entonces con esto pues voy a finalizar mi sesión sincrónica. Vuelvo y les indico agradeciéndoles de verdad su compañía, su tiempo. Sé que se nos fue mucho, mucho más del tiempo que estaba destinado, pero lo importante es hacerme entender. Dígame, Joana, por favor. No, en relación al anterior percentil, lo que pasa es que el percentil no, ahí, en, de lo que acaba de decir, no hay problema. Sí, no sale ahí, pero no influye, ¿sí? Sí, o sea, no le entiendo porque pues no mandé a pedir percentiles, por lo tanto no se calificaba solamente las medidas de posición, las que eran los cuartiles especialmente, ¿sí?
Listo, entonces con eso pues ahora sí voy a finalizar. Recuerden, estimados estudiosos, estudiosas, que esta sesión sincrónica, vuelve, les indico, va a quedar en la plataforma para que la visualicen en cualquier momento. Entonces les deseo una feliz noche y que descansen, por favor.